buenas, saludos a todos. Bienvenidos a este espacio, a este primer episodio de este programa que vamos a hacer con mucho cariño para ustedes. The Edge Factor es el inicio de un sueño que nosotros hemos venido construyendo durante mucho tiempo y en el cual queremos tratar de llevarle a ustedes un espacio diferente, un espacio ameno, donde podamos tener invitados de alto nivel de reconocimiento social, con éxito demostrado, y que podamos utilizar su experiencia y sus elementos humanos combinados al factor de su éxito. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. El día de hoy vamos a empezar nuestro primer episodio con el doctor Marino Berigüete, una persona a la cual le tenemos mucho aprecio, pero no solamente por el aprecio está acá, sino que es una persona con una trayectoria profesional y personal de mucho nivel, de mucho éxito, y queremos aprender un poco sobre su experiencia. Así que bienvenido, doctor Berigüete, ¿cómo está? Buenos días, estoy bien, pero ya veo que el aprecio de tus palabras me hace no sonrojarme, porque eso sería palabra hueca, como diría yo, pero me compromete más a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eh, Gracias por ser la primera persona que viene a este programa. Espero tener los méritos, no hoy, porque el hombre no es el hoy, el hombre es el camino día por día, y hacer de sus palabras una vida hecha, porque cuando las palabras salen, se pueden recoger y convertirse en otro escenario. Yo espero que eso que tú acabas de decir, cuando yo le ponga el punto final a mi página, cuando sea, por lo menos se mantenga ese concepto que tú tienes sobre mi persona. Muchas gracias. Eso es sincero, usted lo sabe. Muy bien. Nosotros tenemos aquí a un diplomático, a un doctor en Derecho, a un internacionalista, a un escritor, a un fotógrafo, a un académico. Va a ser difícil poder tocar todas esas pequeñas facetas en las cuales usted ha impregnado con calidad todo su entorno, pero tenemos que empezar por algo. ¿De dónde viene Marino Berigüete? ¿Dónde nace? ¿Cuál es la influencia inicial de su vida? Me imagino que usted es del sur. Yo nací en un lugar muy pobre. Vengo de un extracto social extremadamente pobre. Eh, Éramos tan pobres que vivíamos en una sola habitación. Te oigo decir que tú tienes dos habitaciones, Ujú. pero yo vengo de un hogar muy humilde, pero de principio de trabajo, de formación. Tenía una abuela que no fue a la escuela, pero se fue superando por sí mismo. Cuando yo no conocía la palabra eh, pluriempleo, ella ya lo hacía. Tenía mi abuela algo bueno. Nunca me dijo que éramos pobres en mi casa, nunca supe si éramos pobres o éramos ricos. Ella simplemente me hacía la vida infantil feliz. Entonces yo vengo de un extracto social del sur, de un pueblo llamado Barahona, que los ricos que decían que eran ricos también eran pobres, eran gente con compromiso y con mercancía que se la daban a consignación. Barahona dependía mucho del azúcar, de su muelle, de su plátano, pero es una población que todavía hoy en el siglo XXI todavía está como un barco naufragando, tratando de superarse. Yo salí de ahí, de Barahona, mi mamá se fue luego a Estados Unidos, de las primeras personas que salieron aquí en los 70, y ella trató de que yo estudiara en los mejores colegios, entonces, de mi pueblo. Y ahí en esa infancia que tuve, que fue una infancia, yo digo que muy linda porque todavía la recuerdo,
empezaron mi primera creatividad, mi primero sueño, mi primera reacción. Entonces estudié en un colegio católico, Divina Pastora. Mi mamá entonces se fue a Puerto Rico, luego a Nueva York, y trató de impregnarme que la base para salir de la pobreza era estudiar. Vine hacia la capital, recuerdo yo, en un autobús. A veces lo veo cruzar cuando me desplazo a Barahona, y recuerdo de ese primer viaje cuando vine con muchos sueños a la edad de 17 años a la capital. ¿Qué año más o menos fue eso? Ya tengo 60, Ariel. De verdad que eran los 80 Okay. y pico, y recuerdo porque era la época que habían cambios de gobierno, y estaba en esa época el doctor Balaguer, y la política la veía yo de una manera, de una forma de ayudar a la sociedad. No, la política en esa época no era una forma de tú adquirir riqueza. Entonces, en ese colegio, Ariel, para no desplazarme del escenario de la infancia, leí un libro que me regaló el padre Mario Gieti, que era un cura italiano, que era Las Fuerzas Morales de José Ingeniero, y luego El Hombre Mediocre. Esos dos libros fueron la Biblia mía para yo formarme como joven en ese entonces. Desconocía inclusive el origen del escritor José Ingeniero. Luego, con el tiempo, sí sabía que era argentino, un cura jesuita. Y esos dos libros, que fueron pilares para mí, constituyó mi mayor piedra o mi mayor columna para dar paso en base a valores, a principios. Y ese vestimento de un hogar humilde a llegar a la juventud fueron las pautas que me han hecho el hombre que yo trato día por día de construir. Ese pensamiento sobre lo que es la ética, los principios, la moral, el buen hacer, el buen vivir, me ha marcado en la profesión, me marcó en la política, me marcó en la diplomacia, me marca en la escritura, porque trato de ser un escritor comprometido con principio. No quiere decir un escritor que utilice la palabra como una piedra para lanzarla en detrimento de los demás, sino para contribuir, porque cuando tú construyes con palabras, tú también destruyes. Entonces, eso han sido el hábito que ha hecho que yo camine. He tratado de inducir a mis hijas por esos caminos también que yo fui conducido, fui caminando, y todavía sigo caminando y vivo luchando con eso. A veces me encuentro todavía a esta edad con piedra de tropiezo, con laberinto, que todavía luchamos con esa sociedad que cada día ha ido evolucionando, y en vez de ir mejorando en una sociedad más tranquila, una sociedad más reposada, en esta sociedad que yo le llamo la sociedad de cansancio, la sociedad de la democracia comprada, la sociedad donde ya no se habla de la colectividad, sino de las personas como individuos, como isla. Y yo siempre recomiendo esos dos libros para que el ser humano por lo menos tenga una guía, un principio. En la escuela antes daban moral y cívica.
Ya eso no lo dan. En la escuela tú tenías maestros, no profesores. Hoy tenemos profesores que vienen hacia la ciudad o están en su respectiva provincia, pero son maestros que están luchando por superarse dentro del ámbito que ellos mismos se mueven, y en ese ámbito de ellos no tener la docencia como un principio para formar, para crear vida, se entregan poco al alumno, le dan poco al alumno, entonces miente el maestro que da clase, pero miente el profesor, el alumno que recibe. Entonces ese círculo de el profesor miente y miente el alumno, miente el maestro que da clase y miente el alumno que aprende. Estamos viviendo en un círculo que de verdad pienso que no hemos alejado mucho en los últimos tiempos para tratar de crear una sociedad más justa, más eficaz, pero sobre todo una sociedad, Ariel, que cada ser humano tenga su propio zapato puesto y cuando ve al otro piense que él tiene los mismos zapatos de él. Entonces sea una sociedad de valores, de principios y de trabajo. Excelente. Yo, escuchándolo, no dejo de tratar de armonizar esos fundamentos que tanto le ha marcado en su vida, y también me iría al proceso de transición que usted nos estaba comentando entre salir de una provincia en ese momento, como usted comenta, no con todas las luces y las oportunidades del mundo, pero salir de Barahona para Santo Domingo. ¿Cuál era la expectativa que usted tenía? ¿Cuál era el objetivo que usted tenía con desplazarse aquí? ¿Tenía alguna oportunidad en ese momento que decidió venir? ¿De qué forma influyó esa formación, esa educación en Marino Berigüete para dar el paso a seguir hacia adelante en su vida con una transición de este tipo? Mira, yo fui un joven viejo desde un principio. Te voy a decir cosas que hoy que tú no conoces, mis amigos de infancia, que lo conservo a todos, saben. Yo era muy deportista. Yo fui de los primeros cinturones negros del país. Yo fui cinturón negro a los 16, a 17 años. Practicaba desde los 9 años arte marcial. Esa pasividad que tú me ves, esa tranquilidad. Era un joven inquieto que había en mí porque era único hijo, único sobrino, único nieto. No tenía hermano, ni tuve hermano. Entonces tenía que esa energía tratar de derrocharla o de canalizarla en la calle. Yo me iba a la playa a veces escondido de mi casa, pero había un chino que practicaba arte marcial al lado de mi casa y yo lo veía, entonces a mí me gustó. Me fui a él, el que me conoce en Barahona conoce de esa historia que te estoy contando. Yo llegué a tener 3 escuelas de karate porque me hice luego instructor, joven. Emprendedor también, Eh, vamos a sumarle a la presentación. Aparte de que hice 3 escuelas de karate, hice un grupo de Boy Scout de más de 300 jóvenes en la región y llegué a ser jefe de los Boy Scouts. Todo eso está documentado con fotografía inclusive y con gente que testimonian esa vida mía de ese joven. Como también dice que yo siempre fui un joven maduro porque no bebía romo, no fiestaba. Apenas tuve una novia en mi pueblo, pero una novia de esa de distancia, de principio, de sentarme en una galería a hablar, como decía un amigo mío, plume burro. Y hacer sala. Y hacer sala, pero no nada que no sea ingenuo, pero quizá de la época. Entonces eso vino quizá en mi ADN, o sea, querer
hacer algo por la sociedad se fue convirtiendo no en una obsesión, sino en un principio de vida. Mi abuela era una mujer muy emprendedora, mi mamá es una mujer que siempre ha sido muy emprendedora, mi tía, mi papá simplemente era un simple guardia, pero mi familia siempre fue emprendedora en ese sentido. Eso he tratado de dárselo a mis hijas, a mis dos hijas, y trato todos los días de emprender algo. Por ejemplo, ahora estoy emprendiendo una nueva temática mía, que es la de director de carrera, para enseñar todo lo que he acumulado durante todo este tiempo a la sociedad, aportarle algo. Entonces, esa pregunta que tú me dices, ¿de dónde viene? No, viene de donde yo vengo. O sea, la chispa, la luz, el caminar, en emprender, ese como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En ese andar, que uno nunca debe de volver la vista hacia atrás, he emprendido yo una vida al lado de una mujer que tengo 40 años con ella, que ha sido mi gran soporte, que ha sido mi esposa, mi novia desde que vine aquí, desde Barahona, y ha sido una vida dedicada a mi familia, o sea, a mi esposa, a mis dos hijos y a los principios que yo creo, valoro y practico. A esta edad ya no se tienen los amigos que uno no quiere. Tampoco se tiene los espacios que uno no quiere. Yo, por ejemplo, tomé la decisión hace mucho tiempo de cerrar mi círculo. Mis círculos son mi familia, mis libros, mi trabajo y mis amigos, porque yo sé ser amigo. O sea, yo cuando soy amigo de una gente y te doy la mano, no espere de mí que no sea esa mano. Si te equivocas y lo interpreta mal, lamentablemente hago el esfuerzo de que tú lo entiendas bien. Pero si no lo entiendas, lo dejo porque tampoco ando buscando piedras de tropiezo. Y esa luz de hacer algo es lo que me mueve día a día. Ojo, Ariel. Un principio que siempre se lo digo a todos. El éxito de un hombre o una mujer no está en dinero, no está en cuánta vivienda tú tengas, no está en cuántas condecoraciones tú tengas, no está en cuánto dinero tú tienes en banco. El éxito de un hombre está en ser feliz, Claro. en tener lo que tú tienes. O sea, si tú eres feliz con una yola, como hay en mi pueblo, gente que no se entera de que en Ucrania hay una guerra y que sale todos los días a pescar en la mañana desde las 5:30 y comienzan un monólogo con el mar y a hablar con los peces y a pedirle a la Virgen de la Altagracia que le haga buscar su sustento, y su preocupación es llegar a la casa con un pescado, con un grupo de pescado, poderlo vender y poder luego sentarse a tomarse un ron o a mirar la luna y luego al otro día levantarse e irse a la mar. La felicidad está en construir lo que uno quiere, no construir lo que la gente ve. La gente a veces cree que la felicidad está en tú usar una cartera Louis Vuitton, una corbata Hermes, unos zapatos Ferragamo. No, está comprando un estatus. Las marcas no te da ni felicidad ni te da estatus. El estatus y la felicidad te la da la manera de pensar, de tú soñar, de tú crear, de tú ser feliz, de tú ese hijo que tú tienes hoy,
en las manos, tratar de conducirlo, de que te supere a ti, porque una sociedad se desarrolla o una sociedad mejora cuando los hijos son capaces de superar a los padres. Y cuando esos hijos superan a los padres, entonces la sociedad ha ido evolucionando. Entonces la felicidad no se construye con dinero, no se construye empujando a otro para subir un escalón. La felicidad se construye tú durmiendo tranquilo, deseando lo que tú tienes en la vista alrededor tuyo y durmiendo con la mayor tranquilidad posible y darle amor a los seres queridos. Ese es el principio de la felicidad, de acuerdo a mi criterio. No quiere decir que lo que yo estoy diciendo está escrito en piedra. No, yo respeto la creencia de otros, pero la mía, o sea, mis principios, mis valores, mi sueño, mi visión está en construir una sociedad como la que yo pienso. Aporto, trato de ser maestro, no solamente con palabras, sino con lo que yo vivo y como vivo. Si el otro lo interpreta mal, tengo que seguir caminando porque la vida está llena de esos tropiezos, pero de esos escalones. Maravilloso. Yo me imagino que en ese proceso en el cual usted fue construyendo todo lo que significa este proceso de acompañamiento y más bien transitar individual, que tuvo muchas dificultades. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo muchas veces solamente ven el resultado final o el Marino Berigüete de hace 5 o 10 años para acá, ya un hombre consolidado, maduro, que ha logrado cosas, pero en ese proceso, como usted bien dice, de construir en base a, a estímulos, a creencias, a experiencias, esa transición también con esa motivación de venir acá a Santo Domingo a hacer algo nuevo. Y sé que muchas personas de las que nos ven tienen dificultades o en un futuro dicen, bueno, a mí me gustaría poder llegar a ser, qué sé yo, embajador. Yo quisiera llegar a estar en una delegación diplomática. Yo sé que hay muchos estudiantes de su carrera que lo van a ver y se preguntan eso, ¿cómo usted fue construyendo y cómo entiende usted que esas oportunidades que se fueron dando ya usted estando acá le permitieron seguir aportando, que era su primer deseo, y en ese camino construir esa carrera profesional que usted ha desarrollado en todos estos ámbitos? La vida te lleva. El que cree que va a llevar la vida está equivocado. La vida es un papel de esas que se utilizaban antes, que era papel carbón, que todo está escrito, solamente escribimos con nuestros pies. El destino de cada hombre está marcado. Yo soy un hombre destinista, yo creo en el destino. Yo soy una persona creyente en Dios, pero creo también que la vida te da cosas y te quita cosas, pero tiene que ver mucho en lo que tú cultives internamente. Te da oportunidad. Si tú no estás preparado para esa oportunidad, te pasa y tú ni cuenta te das. Lee el diario. Pensar siempre en tener un título, no importa de lo que sea, pero la pobreza solamente se combate con la educación. Muchas veces hay gente que tiene mayor capacidad que uno, pero no tienen la oportunidad o Dios no le da la oportunidad de ponerse en ese carril. Pero uno no puede trabajar pensando en eso. Uno tiene que trabajar día a día pensando en que
va a llegar a algo en la vida y que ese algo que llega es lo que Dios tiene visto para ti. La gente que ha logrado algo en la vida no se lo propusieron, llegaron, las oportunidades llegaron, pero sí ellos durante su camino se prepararon para eso. Por lo tanto, uno nunca debe de poner la carreta delante de los bueyes, sino tiene que ir caminando, arrastrando su propia carreta, a ver hasta dónde yo llego. Pero con el criterio que te dije, llegar a ser, no es llegar a ser por ser, sino llegar siendo lo que uno es. Muchísimos embajadores hay que pasan y pasaron simplemente. Muchísimos profesionales de otra área llegan y se pasan la vida martillando, pero no se dan cuenta de mirarse a sí mismos, de lo que han construido. Yo desde un principio de vida quise construir no una iglesia, sino una catedral. Y me empeñé con eso. Y cada bloque que ponía en mi vida lo ponía pensando en construir una catedral, no una iglesia. Y eso tiene que ver mucho con la compañera de viaje que tú elijas. Si tú eliges una compañera de viaje correcta, si tú eliges una compañera de viaje que también sepa su papel, la vida se te hace más fácil caminar. Si el hombre lo que quiere construir es varios hogares, tener varios hijos en la calle, llevar una vida a lo que llegue. Yo desde pequeño, y esto te lo digo, Ariel, siempre llevaba una libretica en el bolsillo o un papelito y escribía qué quería hacer cada año y lo iba cotejando a final del año y veía si esas cosas que yo me había propuesto lo había logrado. Entonces, la planificación de lo que es la vida, de lo que tú vas a hacer. Si tú, por ejemplo, este año dices, bueno, yo voy a cambiar el carro este año, pero me voy a leer tantos libros, voy a mejorar mi empleo, voy a pagar impuestos, en fin, cada edad tiene metas que tú tienes que ir construyendo. La vida es una guerra. Aquí nosotros estamos en una guerra. Y esa guerra, Ariel, solamente se gana con pequeñas batallas, para luego ganar la guerra. Si tú quieres ganar la guerra, de un principio, vas a perderla. Es como ese principio que dicen algunas mujeres, para llegar a tener un príncipe hay que besar muchos sapos antes de llegar a tener un príncipe. Yo creo básicamente es en un hogar. Un hogar se construye desde abajo. Mi esposa y yo nos conocimos, yo de 20 y ella de 18, y construimos un sueño, una casa, entre ella y yo. Mi esposa tiene 50 y pico de años, se levanta a las 5 de la mañana, 5:40, reza el rosario, prepara su almuerzo, pero se va a trabajar desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Mi esposa es médico.
Yo también me levanto temprano. ¿Por qué? Porque nosotros no somos apellidos sonoros. Nosotros no podemos tener una gran riqueza porque una generación no puede presentar 1.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones, porque usted viene de un hogar humilde. Y si usted viene de un hogar humilde, ¿cómo puede tener tanto? Entonces lo único que no podemos nosotros tener son riquezas espirituales, comodidades profesionales, satisfacción de ver tus hijos graduarse, ir a maestría y verlo desarrollarse profesionalmente y tú tratar de tú tener una vejez digna, pero no millonaria, porque el que tiene una vejez millonaria viniendo de donde yo vengo, algo hizo mal en su vida o alguna suerte tendrá, porque no es que hay fenómenos que no lo logran, lógico. Una vez me dijo Pepín Corripio a mí que empezó su negocio con 8.000 pesos, pero don Pepín venía siendo hijo de don Manuel Corripio, que era un comerciante español, trabajador también. González Cuesta empezó también muy pequeño, pero ha ido los hijos agrandando su riqueza, pero son riquezas establecidas, igual que los Vicini. Pero la mayoría del pueblo dominicano, la mayoría de los jóvenes que quieren progresar, llevan a ser clase media o clase acomodada, pero no rico trabajando. Entonces mi riqueza, la mía, son mis libros, mi familia y mis amigos. Entonces, ¿cómo llega uno a tener eso? Planificando, como hacen algunos jóvenes que dicen, bueno, mira, voy a comprar esta casa, pero voy a ver cómo hago esta inversión pero no haciendo inversiones dañando gente, malos negocios, algo turbio, porque todo lo que se adquiere de una manera irregular se pierde rápido, sea en la política, sea en lo empresarial, o sea porque use algunos elementos de buscar riqueza que no están basados en base a una firmeza, de una construcción de un principio firme. Fíjate que en este país la mayoría de los peloteros llegan a un estrellato profesional de dinero y mueren pobres porque no hay una escuela que los forme en lo que es educación financiera para cuando ellos terminen de dar tanto batazo a los 40 años, ese dinero lo puedan reproducir. Entonces cae muchas veces en manos desaprensivas y esas manos desaprensivas lo vuelve pobre porque ellos andan también en busca de la riqueza que no tienen. Y de no construir tal vez de manera paralela esa riqueza familiar de valores que usted comenta, que eso es bastante importante irlo trabajando. Es difícil, Ariel. Mira, hablé de la sociedad de cansancio que estamos viviendo y de la democracia comprada. La sociedad de cansancio te da una especie de un alejamiento de los jóvenes que quieren hacer algo. Aquí no se vive de lo que tú sabes, sino de lo que aparezca. Los estados, para no hablar del Estado dominicano, tienen que construir una sociedad basada en la educación, en los principios. Y nosotros aprovecho esta oportunidad que tengo en este programa tuyo para hacerle un llamado a los maestros, para hacerle un llamado a los que hacen vida pública, no a los que están en el gobierno, no, a los que hacen vida pública, los partidos políticos, la gente que hace comunicación social, de que debemos de darle una vuelta
a la tuerca, porque por donde vamos todos, porque todos estamos aquí, no va bien, no va bien. La política no puede ser un trampolín para la riqueza. Los cargos públicos no pueden ser espacio para hacerse rico, para cambiar de estatus. Tenemos que darle una mirada más tranquila porque, mira, yo tengo 2 hijas, una ha tenido que quedarse fuera trabajando, la otra está trabajando, pero cuando yo me pongo a ver lo que yo invertí en ella, lo que le pagan, no le pagan lo suficiente para tener una vida como yo se la he ido dando. La sociedad necesita valorar eso, o sea, valorar el ser humano, que el ser humano pueda ganar un sueldo que le permita, como en otros países, por ejemplo, un profesor vive de su docencia y no hace otra cosa que vivir de su docencia. Un médico vive de su consulta, un ingeniero vive de su ingeniería, un abogado vive de su derecho. Y hay pocas oportunidades. Los empresarios lo quieren todos, todo específicamente. Debemos de darle una mirada más humana al quehacer humano, tanto profesional como a los obreros. Yo veo, por ejemplo, ahora el tema, y voy a entrar en un tema que no quería, pero voy a entrar. Veo el tema anti-haitiano, cómo se ha creado un nacionalismo básicamente populista, porque es un nacionalismo populista. No va por buen camino ese nacionalismo populista, porque estamos siendo una sociedad farsa, una sociedad que la mayoría de los servicios son haitianos. La mayoría de las construcciones de todas las torres hechas por haitianos. Las construcciones del Estado, el Estado es indirectamente empleando a haitianos. Si el haitiano no consigue empleo, no estuviera aquí. Entonces, esa cantidad de haitianos que tenemos es buscando oportunidad que se la ofrecen. Pero si se la ofreciera de una manera regular, pagando como debe de pagar, muchos dominicanos no se fueran en Yola, sino que estuvieran trabajando aquí también, sino que le dan la mitad del salario que tendrían que pagarle. Entonces, esa sociedad farsa, esa sociedad debilitada que tenemos, está ahora mismo construyéndose un tsunami en la ola futura que nos puede arrastrar a todos, a todos. Entonces, yo creo que debemos de darle una mirada más pasiva, más tranquila. Y había en computadora, cuando tú reiniciabas la computadora, reseteo, la sociedad nuestra tiene que hacer un reseteo para volver otra vez a construir una sociedad con capacidad de soñar. Porque yo lo que hice a los 17 años fue soñar. Y en base a esos sueños, camino todavía a esta edad. Es importante acompañar los objetivos de la vida con sus sueños. Yo creo que la importancia en la que nosotros le vamos dando a ese proceso que usted comenta de formación integral, y creo que en la medida en la que se van construyendo esos factores humanos, se van dando los resultados que nos acompañan. Muchos jóvenes, por ejemplo, en este momento, y muchos de los que nos están viendo, que están en ese proceso de construir ese desarrollo, ese caminar, ese andar en la sociedad como la tenemos ahora, que están tratando de echar un camino a nivel profesional, laboral. ¿Qué usted les recomienda a esos jóvenes que en este momento son muchísimos y que desean construir a partir de estos consejos que usted nos está brindando, pues construir ese progreso y ese desarrollo que la vida le puede permitir? ¿Qué deben hacer? Lo primero es tener una concepción de qué es la felicidad. Es lo primero. Si el concepto que tiene de que la felicidad es tener
un carro de alta gama, una casa fuera de sus posibilidades, vivir una vida de lujo. Ahí no está la felicidad. Ahí se construye un vacío. Porque muchas veces eso no se logra. Entonces, si tú te construyes una expectativa que no vas a lograr, te hace un hombre amargado, taciturno, que pelea continuamente con la sociedad porque no lograste lo que tú pensaste que podía lograr. En busca de la felicidad, del éxito, la búsqueda de lo que uno quiere, estar en conseguir una compañera con las mismas inquietudes que tú. O un compañero. O un compañero. Porque nada se construye solo. No hay una sociedad construida por un ser humano, excepto Dios. O sea, una sociedad tiene que construirse con una compañera. La sociedad del siglo XXI no es una sociedad solitario, es una sociedad de dos, un compañero o una compañera. Entonces, en base a eso, es como una casa. Si tú vas a construir una casa, necesita cálculo, planificación, obrero, pero no puede empezar por el techo, tiene que empezar por abajo. Los dos pilares para eso son estudio, trabajo y principio. Si tiene principio, lo tiene los dos. Porque si tiene un principio y no tiene estudio, trata de buscar los estudios y terminarlos. Si tiene principio, trata de buscar un trabajo y sostenerlo bajo principio. Y esos tres elementos son lo que te lleva día a día a trabajar. La sociedad de hoy no es como la mía. La sociedad mía, el gran éxito era permanecer en un trabajo permanente. La sociedad de hoy es buscar una oportunidad. Búsquenla, que ella va a aparecer y trabajen en ella. Encuéntrese con ella y trabaje día a día. Que llegará un momento que si usted trata de hacer el mejor en lo que usted hace, llega un momento en que usted mirará hacia atrás y verá cuánto ha avanzado desde que empezó hasta donde esté. Yo quiero, antes de finalizar, embajador, hacerle dos preguntas que para mí son muy importantes de cara también a este proceso de construcción sobre el tema que estamos tocando el día de hoy acá. Y es precisamente, ya conocemos de manera somera todo este proceso de crecimiento que usted ha vivido, de construcción. Vemos la importancia que ha tenido su esposa, su compañera de vida en este proceso, que le pedimos disculpas porque el embajador mencionó su edad aquí. Lo lamento, pero en una próxima oportunidad la vamos a traer a ella para que entonces diga la suya. Pero más adelante, en su vida, quedan todavía cosas por lograr. Pero a mí me gustaría saber qué usted, o de qué manera usted le gustaría que fuera Marino Berigüete recordado cuando ya no esté en este plano terrenal. Como poeta. Como poeta. Sí. Le gusta mucho... Es lo que escribo diario, es lo que leo, es lo que me apasiona. Siempre soñé con retirarme con mi compañera, terminar los libros de poesía que tengo, publicarlos, y es lo que realmente quisiera
ser recordado como poeta, más nada. Le tengo mucho respeto al que escribe poesía porque tiene que imaginar la sensibilidad de los otros. Y respeto mucho al hombre que lucha un día para quitar una coma o ponerla, o para poner una palabra, o para extender el vocabulario de hacer una metáfora que pueda incidir en la felicidad de otro. Y si yo de todo lo que he hecho quisiera ser recordado, es como poeta. Muy bien. Y ya por último, preguntarle, ¿cuál es, desde su punto de vista, cuál es la mayor herencia que usted le va a dejar a sus hijas cuando parta de la tierra ya? Ella, no sé si lo han visto, pero es mi biblioteca. Mi biblioteca es una biblioteca que debe de estar entre 12,000 y pico de ejemplares. Mi mayor riqueza es eso y mi legado específicamente es mi trayectoria de vida. Por eso la cuido, la velo, trato de que mi manera de vivir sea lo mismo que yo hablo, que no sea un divorcio entre lo que digo y lo que hago. Es que yo me venga aquí a sentarme y hablar contigo de la familia y tenga 3 hijos en la calle, 2 queridas. No, no. Yo tengo mi vieja, mis hijas, no tengo hijos en la calle. Soy un hombre reposado, vivo para mi mujer, vivo para mis hijas y para la sociedad y para mi madre, mi tía, mis sobrinos, mi familia específicamente. Un tío que adoro, que fue uno de los grandes mentores para mí de trabajo. La abuela mía, que todavía la recuerdo. Entonces yo realmente el legado que quiero dejarle a ellos es poco, pero es mi vida. Es simplemente un ejemplo de, de vida junto con una compañera y con unos principios. Muchas veces los hijos no lo entienden después que uno se marcha. Pero eso es lo único que quiero. Y tratar de los otros hijos que tengo, que son los hijos que me da la vida, amigos, compañeros de trabajo, muchachos que se han acercado a mí, alumnos. Son los alumnos, los hijos que te da la vida. Tratar de ser un ente motivador para que ellos también vean la vida de otra forma, no como la ven en los medios de comunicación, en los youtubers, que cree que eso es la vida. No, la vida es más que eso. La televisión te presenta un escenario, pero lo que hay detrás de eso es lo que hay que construir. Una vida apegada a los principios, a los valores y a la construcción de la felicidad. Muchísimas gracias al embajador Marino Berigüete, que el día de hoy nos ha enriquecido con parte de su historia, con parte de sus motivaciones, y yo creo que no sería ético de mi parte despedir esta participación suya también sin agradecer los aportes que usted le ha hecho a la sociedad. Creo que nosotros, los que venimos tratando de construir todo aquello que usted ha mencionado y ha construido a través del tiempo, los que venimos tratando de ver y tratando de imitar este tipo de acciones, de decisiones, le agradecemos bastante. Y yo sé que en todas las comunidades a las que usted pertenece, tanto a la académica, tanto en el arte, tanto a la lengua, los aportes que usted ha realizado han sido sustanciales y se lo agradecemos, y obviamente trataremos de imitar más
todo aquello que nos ha dejado el día de hoy. Se lo agradezco mucho. Antes de despedirnos, también decir que le agradecemos mucho a la cerveza Estrella Damm. Estrella Damm, desde el año 1876, embajador, está produciendo esta cerveza, que es una de las mejores del mundo. Yo creo que, bueno, para mí es la mejor porque es la que yo consumo. Agradezco mucho a la marca por confiar en nosotros y en este proyecto. ¿Usted toma cerveza, embajador? Mira, Ariel, estoy preparando una conferencia sobre Borges. Ok. Y hay libros que yo compré en Sudamérica. Cuando estaba como embajador en Paraguay iba mucho y compraba libros viejos. Compré un libro viejo, el Alec de Borges, y me encontré con un recorte de periódico. Y Borges, que es el intelectual que todo el mundo quiere ser, sobre todo los poetas, decía en un pequeño párrafo que se arrepentía de no haber construido la felicidad, de no haberse ido a beber, de no ido a un campo. Se dedicó todo el tiempo a la literatura. Claro que sí, yo me tomo mi estrella. Excelente. Los fines de semana me la tomo en mi casa. Pero yo no le llamo como tú le llamas, yo le llamo caña. Caña, muy bien. Sí, en España la conocemos así también. Una caña. Una caña de estrella. Exacto. Entonces esa caña de estrella es una cerveza muy suave. Sí. Y me extrañó verla aquí cuando me senté, pero me imagino que es uno de los patrocinadores. José la quería poner fría, pero yo le dije que no, porque si no, entonces la entrevista le vamos a tener que interrumpir de vez en cuando. Bueno, hoy es sábado, los sábados se puede. Por eso. Agradecemos mucho, gracias, embajador. También agradecemos la confianza. En una próxima oportunidad, entonces, vamos a tratar de invitarlo para una segunda parte, porque creo que va a ser necesaria. Y entonces ya posteriormente la podemos compartir aquí en el set. No, pero yo me la voy a llevar ahora. Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto del día.